Bienvenidos a Barman en Red, espero que estéis muy bien. Bueno, mientras voy preparando las cositas, ¿qué es lo que vamos a hacer? En un plato echamos leche condensada. Ahí. Vamos a ribetear una copa Huracán y la vamos a meter en el congelador. Ya veréis cómo nos va a quedar. Espectacular la copa. Y el cóctel, espectacular. Un ribeteadito de leche condensada. Y lo metemos en el congelador. Ahora, en el vaso de la batidora, no sé si he dicho el nombre de este cóctel, no me acuerdo, Rubí del Cazador, se llama, Rubí del Cazador. En el vaso de la batidora, sin hielo ni nada, vamos a hacer un batido a 4 fresas, que me he comido unas cuantas mientras preparaba esto, 4 fresas, 4 tacos de piña, que me he comido unos cuantos también. Y me ha dado la fruta una energía bestial, bestial. Más cositas. Ingredientes muy sencillos. Jarabe de azúcar. Ya sabéis, 2 de azúcar y 1 de agua. Calentáis, deshacéis y tenéis un jarabe de azúcar. 20 días. En el frigo 20 días. 1 onza. 30 mililitros de jarabe de azúcar. Ahí. Jugo de limón, 1 onza, 30 mililitros de jugo de limón. Un ron blanco. Un roncito, le vamos a echar 2 onzas, 60 mililitros de ron. Ay. Venga, lo vamos a batir. Venga, nuestra copa. Ahí, mirad. ¡Buah! Ha quedado espectacular, Está súper helada. ¿Qué le vamos a echar? Unos hielos por ahí. Bueno, no se ven ni los hielos. Por ahí. Joder, de lo fría que está. Ahora empezará a verse la alegría por ahí. No os preocupéis. Venga. Vamos a echarle la mezcla. Joder, no se ve. A ver si se va un poquito el hielo, ¿veis? Joder, está congelada. Por lo menos que veáis cómo cae el liquidillo por ahí. Uy, qué fría está. Por eso no me gusta a mí enfriarlas. Porque luego no les veis... no veis el color. Está súper congelada esta. Vamos. Joder, qué alegría para el cuerpo. Hijo mío. Venga, echamos la mezcla. Bueno, sí, ya lo veis un poquito el color. A mí me gusta el color ahí. Hasta ahí. Agarramos, cogemos una Fanta de limón. Y rellenamos el poquito que nos faltaba de... Mirad. Qué cosita más rica, con una fantita de limón ahí, le damos un toque espectacular. ¿Cómo está este cóctel? Espectacular. Venga, vamos a ponerle una fresita. Si no lo dejáis así, pero bueno, una fresita ahí le da un nivel, le sube un escalón más, ¿vale? Pues ahí tenéis. Rubí del Cazador. Espero que os guste, que lo disfrutéis. Ahora nos vamos con el cóctel Flor de Oro que ha mandado Emilio Vera desde Venezuela. Vamos a por él, venga. Coctelera. Vamos a echarle unos hielitos. Por ahí. Venga, unos hielos. ¿Con qué nos vamos? Un jarabe de jengibre. Esto ya sabéis, lo hacéis con agua en un cazo, agua, jengibre y azúcar. Removéis colador y espectacular. Como está el jarabe de jengibre, espectacular. Media onza, 15 mililitros. Muy facilito de hacer. 15 mililitros. Luego nos vamos con un jugo de maracuyá, fruta de la pasión. ¡Oh, cómo huele! ¡Oh! Media onza. 15 mililitros. Jugo de maracuyá, luego un jugo de naranja, 1 onza de jugo de naranja, 1 oncita, 30 mililitros, y luego un aguardiente, le vamos a echar 2 onzas de aguardiente, 60
mililitros. Ahí. Un agitado con mucho swing. Ahí. Vaso alto, me ha dicho Emilio. Un vasito alto. Vamos a echarle unos hielitos. Ven aquí, hombre, hielo. No me seáis malos, hombre. Dejaros coger. Joder. Ahí. Echamos la mezcla. Un 7-Up. Un Sprite también os vale. Rellenamos. Ahí. Un golpecito. Y lo voy a decorar con unas pasitas. Podéis decorarlo con lo que os dé la gana. ¿Vale? Unas pasitas. Pues ahí tenéis. Flor de oro que ha mandado Emilio Vera desde Venezuela. Espero que os guste. Muy rico. Nos vamos con la receta del cóctel Coconut on the Sun. Ya veréis. ¡Buah! Está espectacular. Espectacular. Venga, echamos unos hielos. Ahí. Ya veréis qué cóctel más rico. 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 Y toma, rico. ¿Qué nos va a llevar? Una crema de coco. Nos lleva 11,5, 45 mililitros. En el vaso mezclador lo hacemos, ¿vale? Si queréis hacerlo en coctelera también lo podéis hacer. Y si queréis hacerlo directo en el vaso, pues lo hacéis en un vaso alto y ya está. 45 mililitros de crema de coco. Nos vamos con un whisky, nos lleva 1 onza de whisky. 30 mililitros. Y luego con un licor de café que nos lleva 11,5. De licor de café, 11,5. Que son 45 mililitros, oncita y media. Ahí. Mezclamos. A ver, que vamos a necesitar un coladorcillo de estos. Una copa, un vaso alto, donde mejor os apañéis a echarle unos hielitos ahí. No mucho, yo no le voy a echar más. Y ahí. Venga, echáis la mezcla. Por ahí. Más o menos ahí. Ahí le vale. Cogemos una Coca-Cola y rellenamos lo que nos falta. Mirar qué cosita más sencilla de hacer. Diferente y muy rica. Ahí una cucharita. Vamos a mezclar un poquito ahí. ¡Wow! Ahí está.
y decorarlo como de la gana. Yo le voy a poner un orejón de estos que le queda aquí, una frutita ahí. Mirad, qué cóctel más sencillito, coconut de San, espectacular. Espero que os guste, que lo probéis. Y sobre todo, y lo más importante, que os suscribáis al canal Libros Berman in Red. Pero lo más importante, siempre lo digo, ser felices. Chao.